acá tengo un vaso de agua. Y siempre está esa controversia, si usted lo ve medio lleno o medio vacío, que si lo ve medio lleno, medio vacío, o es optimista o es pesimista, no importa, no vamos a preguntar eso. En ambos casos vamos a encontrarle una solución. Si al vaso lo ves medio vacío, es importante saber de la necesidad y de la urgencia de llenarlo. Pero si lo ves medio lleno, gloria a Dios, saber que estás en el camino correcto y por lo tanto no descuidarlo hasta que esté lleno completamente. Amén. Vamos a ir a la Escritura, Mateo capítulo 25, y vamos a leer allí la primer parábola que el Señor hablaba acerca de las 10 vírgenes. Dice la Escritura, Mateo 25, desde el 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ayer, cuando estuvieron las mujeres en aquel encuentro, a casi todas le dieron un souvenir tipo como una vasijita. Quizás lo tienen, yo tomé una, simplemente para traerla hoy. Y quizás usted hoy va a poder entender un poquito más por qué la necesidad de que el alfarero restaure, recupere esa vasija. Esa necesidad de que también la vasija esté sana. ¿Y para qué? ¿Para qué estar sana? Bueno, en este capítulo, el capítulo 25 de Mateo, Jesús narró 3 parábolas. Y aún para clarificar un poquito más lo que significaba o cómo iba a ser su regreso, que en el capítulo 24 de Mateo hablaba acerca de cómo serían los tiempos finales, de las cosas que advertirían acerca de esos tiempos y cómo debemos vivir al momento que Él venga. La primera parábola habla de estas 10 vírgenes que nos enseña cómo cada persona debe ocuparse de su condición espiritual. La segunda parábola habla de los talentos, que nos enseña de la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. Dice a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A cada uno Dios dio un talento, sea poco, sea mucho, y va a reclamarle acerca de esto. La tercera parábola que encontramos allí en Mateo 25 habla de esa división, de ese juicio que Dios va a hacer al final, separando las ovejas de los cabritos, los que son suyos de los que no son suyos. Podemos hablar después de eso. Donde
será juzgado lo que cada uno ha hecho, lo que yo hice y lo que usted hizo. Pero volvamos a esta parábola que acabo de leer acerca de las 10 vírgenes. Hay algo que podemos entender para poder entrar en el entendimiento de esta parábola. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo, podía ser 2 años, 3 años, antes de contraer nupcias. No era que andaban como hoy los novios enredados todo el tiempo, sino que ya les voy a contar cómo estaban. Esta era un compromiso, había un pacto entre ellos dos y era similar al voto de casamiento. Pero no estaban juntos, estaban separados, cada uno en su casa, podríamos decir. ¿Qué hacía el novio? El novio volvía a su casa, volvía a la casa de su padre y preparaba allí el hogar donde iba a habitar con su esposa. Ahora, en el día de las bodas, el novio volvía a la casa de la novia y casi sin haberse visto durante mucho tiempo, a buscarla para tomar esa ceremonia, para que suceda esa boda. Y bueno, entonces esa pareja se formaba un gran desfile, un cortejo. Dentro de ese cortejo estaban aquellos que acompañaban al novio y estaban aquellas vírgenes que acompañaban a la novia. Entonces, donde todos juntos, casi en un malón, regresaban a la casa del padre, a la casa del novio, donde generalmente se hacía esta boda y duraba hasta una semana a veces. Y se hacía esta boda con esplendidez, todos compartían. ¿Y qué estaban haciendo estas 10 vírgenes? Estaban esperando al esposo, que vuelva a buscar a su esposa. Y ellas debían velar, debían esperar la hora cuando el novio venía, para poder también participar de esa boda que también estaban invitados. Pero dice la Escritura que el novio se retrasó. El novio se retrasó y cuenta que 5 de ellas guardaron aceite para sus lámparas. Ahí está, podemos usar la vasija. Esa vasija que es tan importante. Y ellas fueron llamadas prudentes. Pero 5 de ellas no guardaron aceite, quedaron sin aceite para sus lámparas y fueron llamadas insensatas. Permitieron que sus lámparas se apagasen y al momento de que venía el novio tuvieron que salir a buscar aceite y cuando volvieron ya no estaba el novio, las puertas se habían cerrado. Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos, debemos estar preparados espiritualmente. Porque esa preparación o ese aceite no lo podemos comprar a último momento. No se lo puede prestar. No se lo puede compartir al último momento. Debemos entender que nuestra relación con Dios es propia. Mi relación con Dios es mi relación con Dios. Y tu relación con Dios es tuya. Ni siquiera la tuya es de tu esposo, no, ni siquiera la tuya de tus padres, no, es tuya. Pero ellas para recibir al esposo debían estar preparadas, con ropa adecuada, con sus lámparas encendidas y con aceite para recargar sus lámparas. Esa luz en las manos nos habla del servicio. No es solo un conocimiento, sino es el uso, es la práctica, es renovar también ese aceite. Dice en Mateo capítulo 5, 15 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre un candelero. Ahora, dice ahí, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. El almud era casi como un recipiente, podríamos decir una vasija más grande, que mire esa vasija más grande y vacía, podría llegar a apagar esa luz, porque casi la taparía. Dice, sino que se la pone en un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esa lámpara debe estar encendida, esa lámpara debe tener un uso que es alumbrar. Alumbra nuestras vidas y alumbra aún la vida de otros. Efesios 5:8 dice, porque en otros tiempos eras tinieblas, y es verdad. Antes de conocer a Cristo, tiniebla habría sobre nuestras vidas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Ahora, el aceite de las lámparas es símbolo del Espíritu Santo. Hablaba al principio de ese vaso que usted lo podía ver medio lleno o medio vacío. El apóstol Pablo nos indica cuál es la medida en la cual tiene que estar ese vaso, esa vasija, nuestras vidas. Y dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. No es ni medio vacío ni medio lleno, no, es lleno. Lleno, no hay posibilidad para que te alcance, para que tu luz siempre pueda tener ese reservorio de aceite para que pueda siempre iluminar, debe ser lleno. Ahora, el Espíritu Santo también es el alma de la iglesia, es ese agente de unidad, por eso la necesidad de que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Allí en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, solícitos y guardad la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa, a su vez que cada uno tiene ese espíritu, también es necesaria esa unidad en el espíritu. Dice, un cuerpo, un espíritu, y como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tan importante es ese espíritu, es ese, ¿vieron? Ya que hablamos del aceite, es ese aceite que se puede meter en todos los rinconcitos para que esos engranajes puedan funcionar perfectamente. Que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Debemos recordar que estas 10 vírgenes estaban todas en el lugar correcto. Todas. Estaban esperando al esposo. No estaban 5 de ellas perdidas y 5 de ellas en el lugar correcto. Pero sí marca la Escritura que 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. 5 fueron prudentes, sensatas, precavidas, previsoras. Pero 5 fueron insensatas, fueron imprudentes, fueron irresponsables, fueron descuidadas. Me hace pensar esto cuando, ¿cómo puede ser que en el mismo lugar haya 5 que puedan entrar y 5 que no? O sea, 5 de la iglesia que entrarán y 5 que no, ¿será? Y me hacía pensar en la canción que cantábamos cuando venía a la escuelita, yo por lo menos. Y dice, 2 estarán moliendo en un molino, uno se irá y el otro quedará. 2 estarán durmiendo muy tranquilos, uno se irá y el otro quedará. Pero al final de esta canción decía, debes estar listo cuando Él vendrá. O sea, existe la posibilidad que mientras estás esperando al esposo, comiences a ser imprudente y comiences a relajarte. Y comiences, no pasa nada, si total falta. Quizás ponemos, y no vaya a ser que en ese momento pongamos tantas excusas, como pasó tan rápido.
Ay, no me di cuenta. No es que había sucedido un accidente, no es que de pronto, no sé, ibas caminando, tropezaste, se cayó, se derramó el aceite. No, no, no. Sabemos que el aceite se va quemando y hay que renovarlo, sí o sí. El aceite no es que, no, yo tengo, mira, tengo todo este frasquito aquí de aceite para ese día. Mientras tanto yo puedo hacer lo que quiera. No, no, no. Es ese mismo aceite que si también lo dejas guardado se hace rancio. Prueba. Deja guardado aceite y úsalo pasado mucho tiempo. Es rancio. No sirve. Da mal gusto. Eso es rancio. Eso es religiosidad, como también le llamamos. Inevitablemente hay que renovarlo. Es constante renovación. Debemos recordar que sin lámpara no hay luz. Tiene que estar esa lámpara y tiene que haber el combustible para dar esa luz. O sea, y esa luz también nos habla de entendimiento. Dice Proverbios 1:7, y en este mismo versículo da las dos características de estas 10 vírgenes. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú quieres ser prudente, tú quieres ser sabio. Y entonces, ¿qué es? Lo primero, temor a Jehová. Ahora la segunda parte de este versículo dice, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos son aquellos que dicen, pero si yo ya me aprendí un versículo cuando yo era chico, por ejemplo. No, es estar yendo a la palabra, buscando en ella, aprendiendo, poniendo por obra. Ese aceite se va renovando y tú tienes un aceite fresco que a la hora de la necesidad está allí. Y eso nos habla de prudencia. Ahora, el principio de la insensatez es el olvido de Dios. Cuando comenzamos a enfriarnos, cuando comenzamos a olvidarnos. Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Esto es algo necio. Menospreciar las escrituras, menospreciar los tiempos en los cuales vivimos. Pero el Señor se tarda en venir. Sí, hace 2000 años que vienen diciendo Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hace 2000 años que vienen diciendo. No va a pasar justo ahora. Ahora, quiero decirle algo, mi hermano. Cristo va a venir a buscarlo a usted en cualquier momento. ¿Se va solo o se va con la iglesia? Usted, yo y usted nos vamos en algún momento. Y tenemos que estar preparados para el momento que Cristo nos venga a buscar. Como dice la parábola, tardando el esposo, cabecearon todas. Se durmieron, se cansaron. Pero allí en ese momento de relajación, en ese momento de la prueba, en ese momento de la espera, ¿sabe lo que surgió? Salió a luz el verdadero carácter de las 10. Justo allí. Sí, cuando se durmieron, cuando cabecearon, cuando se relajaron. ¿Por qué? Porque había una espera. Y aquí podemos ver quizás la estupidez de esas vírgenes insensatas. Tenían una lámpara, pero no tenían aceite. Tenían una lámpara que momentáneamente había sido encendida. Tuvieron el aceite suficiente para iluminar por algún tiempo o iluminarse. Pero en el momento de la verdad, cuando apareció el esposo y debían caminar en esa procesión con el esposo, iluminarlo todo, no llevaban aceite en sus recipientes, en su corazón, dentro suyo. El Espíritu Santo había sido casi apagado.
son las que no llevaban ese manantial dentro suyo. Como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es, aquel que espera al Señor, aquel que espera su venida, aquel que está preparado, aquel que quiere obedecerle. Hay algo dinámico dentro suyo, hay algo que fluye, hay algo que sale, hay una luz que no se apaga, hay una luz que puede tener constantemente prendida. ¿Vieron en los tiempos que vivimos ahora? Cuando uno anda por la casa, anda tic, 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 dele a apagar luces. ¿Por qué? Porque viene cara la luz, ¿verdad? Bueno, cuando tu luz realmente tienes el Espíritu Santo y hay algo, hay vida dentro tuyo, que queden todas las luces prendidas. Total, hay. No hay ningún problema. Que esté todo iluminado. ¿Saben que aquellas que no llevan ese manantial por dentro, solo lo llevan en la mano o en el exterior para el día? Con solo una aparente profesión de fe. Aquellos que sos cristiano, sí, soy ¿soy cristiano? Sí, voy a la iglesia. Y ser cristiano es todos los días ir a la iglesia, vas una vez o 2 veces a la semana o 3, cuantas quieras. Pero ser cristiano es llevar una vida, es tener una lámpara encendida en donde estés. Podríamos llamarla religiosidad, aquellas que tienen esa profesión de, sí, yo no voy a tal iglesia, voy. Pero no llevan en su corazón el Espíritu Santo. No dejan que el Espíritu Santo avive esa llama, que unge, que consagra las vidas, que te ayuda a resistir los embates de la tentación, que te ayude a resistir la seducción del pecado. Tomaron lámparas solamente para un uso presente, para un momento. Pero descuidaron ese aceite para el futuro. Dice la Escritura que hay de aquellos que atesoran para las cosas terrenales. Pero aquel que tiene aceite en sus lámparas, atesora para las cosas celestiales. Mantener esas lámparas encendidas en el uso diario era un trabajo importante. Cuando estaba el tabernáculo, los sacerdotes de aquellos tiempos, el sacerdote Aarón, era el encargado de mantener encendidas esas lámparas. Dice que de la tarde a la noche, lo cuenta allí en Levítico, no lo voy a leer, en Levítico 24, 1 al 4, dice que era una tarea que él debía mantener limpias. ¿Cómo se mantenía limpia una lámpara? La lámpara tenía una mecha, un pábilo. Ese pábilo, a medida que se iba quemando, iba generando cierta escoria o cierto, como ceniza, que debía ser cortado para que esa mecha pueda seguir quemando. La otra cosa que tenía que hacer es limpiar, cortar esa mecha, quitar la mugre y cargarle aceite. Entonces, cuando cargaba el aceite, era garantía que iba a continuar encendida esa lámpara. Era una tarea de todos los días. Tenía que hacerlo sí o sí a la tarde para pasar toda la noche. Bueno, es lo que no pudieron hacer estas mujeres. Y eso nos reveló el trabajo de las 5 prudentes. Y allí podemos ver que valió la pena. Valió la pena el trabajo, valió la pena la espera, valió la pena el cuidado. Ellas tenían aceite en sus lámparas. Y no solamente en sus lámparas, sino que también lo tenían en sus vasijas. No solamente lo tenían en su mano, lo que le necesitaban en el momentito, sino que tenían ese manantial que podía proveer el aceite necesario. Todo el aceite necesario hasta la llegada del esposo. Podían tener
y pudieron mantener esa profesión de fe. Pudieron ser esos verdaderos hijos de Dios. Pudieron ser esos verdaderos cristianos que esperaron hasta su venida. Ellas guardaron su corazón. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante guardar ese reservorio, guardar ese corazón? Porque de allí mana vida. De allí vas a tener esa luz, de allí vas a seguir aumentando esa esperanza viva. Tu corazón sea guardado, no tu corazón sea destruido, no que tu corazón sea roto. Por eso esa necesidad de que el gran alfarero sane tu corazón y con esos hilos de oro pueda coserlo y hacer esa vasija que pueda contener su gracia, su misericordia, el Espíritu Santo. Allí atesoraban gracia y sabiduría para que de allí salgan esas cosas que iluminan, que edifican. El aceite en las Escrituras es símbolo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que unge, que ilumina, que cura, que fortifica, que se dispone para el servicio, que alegra el corazón. Es el combustible que hace que todo funcione. El aceite tiene múltiples usos. En todo, casi todo se usa el aceite. El aceite se utilizaba para unción, se utilizaba para medicina, se utilizaba para el rostro, para maquillaje. Para todo se utilizaba el aceite, para combustible, para mantener vivo el fuego. Era necesario ese aceite. Sin el Espíritu Santo no hay provisión posible de aceite. Sin el Espíritu Santo no hay provisión de ese aceite espiritual. Sin el Espíritu Santo no hay provisión de aceite. Su vasija está vacía. Si falta el aceite, falta también el amor. Entonces, todo lo que funciona sin amor solamente es ruido. No le ponga aceite a un motor, a la cadena de una bicicleta, a una bisagra, y va a ver cómo todo hace ruido. No le ponga aceite. No le ponga aceite a una rueda, no sé, de un carrito, por ejemplo. Va a costar de una carretilla. Dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si no hay amor, si no está ese Espíritu Santo, que es ese aceite, no sirve de nada. Todo es ruido, todo es humo. Y si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Todo es ruido solamente. Todo es vanidad. Ahora, ¿se ha preguntado usted por qué el fuego atrae tanto? A mí me encanta mirar, no sé cómo arde una llama, cuando se hace una fogata, cuando hacíamos asado, ¿se acuerdan? Se prendía el fuego y ahí ardía una llama. ¿Y qué está haciendo? Hace un calor aspirando entero, pero yo mirando el fuego. Bueno, mire, el fuego se ha utilizado desde la creación del mundo. Lo han utilizado las personas. Fue utilizado para calentarse, para cocinar alimentos, para protegerse de depredadores, para crear herramientas. Por lo tanto, desarrolla una atracción hacia
de las personas hacia el fuego y una necesidad. Fue crucial para nuestra supervivencia. El fuego simboliza seguridad, bienestar. El fuego, ¿sabe? Y aquí está un poquito por qué es que nos atrae tanto el fuego. El fuego emite patrones de luz y movimiento que estimulan nuestra visión. Nos gusta mirarlo, nos hace bien. Dice que aún relaja. Esas llamas impredecibles que siempre tienen una forma diferente, son dinámicas, no están quietas. Siempre van, siempre el fuego consume. El fuego capta nuestra atención. Por eso una fogata nos atrae. ¿Cuántos han podido participar de una fogata y vieron que cuando estaban allí en la fogata, qué sucede? La fogata nos invitaba a reflexionar. La fogata nos unía. Fortalece los vínculos sociales. Yo junto con el desconocido todo alrededor del fueguito allí. Fortalece esos vínculos. Y de pronto, sin darte cuenta, estaba abrazando a él que no lo quería. Ese crepitar de las llamas y el olor de la madera quemada activa nuestro sentido. Dígame si cuando ha pasado por algún lado, están por hacer un asadito, dice. Y cuando le ponemos esa grasita, vieron quema. Yo, oh, qué lindo. Dios te bendiga, mi hermano. Golpean la puerta. Chino, vos sabés, venía a preguntarte. Ahora, el fuego genera esa experiencia multisensorial. Y hasta, ¿sabe qué? Hasta relaja el fuego. El fuego representa transformación, purificación, renovación, relajación. El fuego nos atrae desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños ya somos curiosos, queremos conocer eso desconocido, somos traviesos y aún nos empieza a gustar lo peligroso también. Por eso una lámpara encendida siempre va a beneficiar tu vida en primer lugar y a la de otro. Pero el fuego apagado, eso es un gran problema. Con un fuego apagado hay oscuridad y no podemos tener casi ninguno de los beneficios que teníamos anteriormente. El fuego apagado genera humo, genera mal olor. El fuego apagado solo deja cenizas. No hay nada. Amén. El verso número 5 dice: todas cabecearon. No implica que cayeron en pecado. No está diciendo que cayeron en pecado. Simplemente fueron probadas. A causa de esa tardanza hubo una relajación. Pero las lámparas de las prudentes siguieron brillando. Con el mismo esplendor. Ahora las insensatas, por falta de combustible, sus lámparas comenzó a apagarse. Las 10 vírgenes fueron igualmente imprevistas a la llegada del esposo. Ninguno sabía, ni las 5 prudentes, ni las 5 insensatas, no sabían la hora que iba a llegar. ¿Y a qué hora llega? No sé, pero yo tengo que estar preparado. Hubo un grito en un momento que las despertó a todas y dijo: ahí viene, ahí el versículo 6, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Se despertaron, todas despiertas. Ahora es el momento, es el tiempo. Y aunque Cristo se tarde, sin embargo, les aseguro, Él vendrá. Aunque parezca lento, viene a tiempo. El tiempo está marcado, Él lo sabe. Hay un tiempo. Entonces, salid a recibirle. Todas las 10 vírgenes salid a recibirle. Es un llamado a estar preparados. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Le dio ese momentito, ahí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces agarraron sus lámparas, cortaron quizás allí ese pábilo que estaba ya un poquito quemado, agregaron aceite. Pero ¿qué pasó? Las prudentes lo pudieron hacer, pero las imprudentes, me falta aceite, dame de tu aceite. Prepararon, se limpiaron, arreglaron el aceite. Pero hasta ese momento, todo ese grupo parecía igual. Todos esperaban, todos estaban en el mismo lugar, todos sabían que venía el esposo, todos tenían una lámpara y tenían una vasija. Pero ahora, el Espíritu Santo en las imprudentes ya no cumplía la misma función como en las prudentes. El Espíritu Santo había sido descuidado. Esa relación íntima con Dios, esa obediencia a Dios. Y cómo se cumple, y acá está claramente lo que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, en Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Empezaste bien. ¿Por qué te desviaste? Empezaste bien. ¿Por qué abandonaste? ¿Por qué te descuidaste? Sus lámparas se apagaban. Mientras las cosas van bien, brillaba todo. Pero cuando la noche se hizo larga, cuando pasaron el valle de sombra, cuando ahora ya su fe no alcanzaba, su aceite no alcanzaba. Había sido una espuma. Fue todo temporal. Fue un momentito mientras me empujaban, vamos todo bien, mientras, no sé, que me animaba, mientras la luz del día estaba, había esperanza. Pero cuando estaba el esposo a la puerta, comenzaron a pedir, danos de tu aceite, dame de tu aceite, dame de tu aceite. Y fue el día donde las prudentes ya no podían dar nada. No te puedo ayudar, ya no te puedo ayudar. Los días previos, anteriores, hasta podían acompañarlas. Vamos, allá podemos comprar aceite. Yo te llevo hasta donde venden el aceite, lo compras. Entonces le dijo, para que nos alcance a nosotras y a ustedes también, vayan a comprar donde venden. Ese aceite es símbolo de la gracia del Espíritu Santo. Y de la misma manera que nadie puede creer por otro, nadie puede salvarse por otro, nadie puede comer por otro, tampoco puede dar a otro el Espíritu Santo. Si yo, por ejemplo, tomo un poquito de agua que me hace falta ahora, no le pasa la sed a usted. Si yo como algo, no le pasa el hambre a usted. Es necesario que usted pueda comprar en el lugar adecuado lo que necesita. El creyente puede beneficiarse, y de hecho se beneficia en la comunión fraternal, en las reuniones, en la iglesia, en los cultos. Se beneficia de los ministerios, se beneficia de las oraciones de los otros, sí, son necesarias, son importantes y se benefician, pero la salvación es totalmente personal. Yo tengo una lámpara y mi reservorio de aceite. Tú tienes tu lámpara y tu reservorio de aceite. ¿Cómo está tu lámpara y cómo está tu reservorio de aceite? ¿Cómo está tu vasija? ¿Está vacía? ¿Está llena?
Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno estará delante de ese trono un día. Cada uno será juzgado. Cada uno será examinado. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Como le dijeron estas prudentes a las insensatas, vayan y compren en los que venden. Lo decía también Isaías, y vamos a esa escritura. Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3 voy a leer. Mire, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Miren, ni siquiera tiene un precio. No tienes que decir, ay, pero a mí no me alcanza la plata. No, es ir, solamente ir al que vende. Ir al que tiene ese aceite. Ir a los brazos del Señor, ir a los pies, donde tu vida es llena, donde tu vida es completa. Ir hacia el Espíritu Santo y pedirle que llene tu vida. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Es Dios que está diciendo, venid a mí, vengan, pueden comprar sin dinero, pero llega un día donde no vas a poder comprar. Porque ya no lo compraste, no vas a poder comprar en ese momento. Dice, pero llegó el esposo, mientras ellas iban a comprar, viene el esposo, ahí viene, ¿a dónde? Aquí está cerca, ya se lo ve, ya se ven esas luces que se acercan. Bueno, entonces ellas, vamos a comprar, salieron a comprar. Pero cuando ellas salieron a comprar, llegó el esposo. No se puede dejar un tema tan importante para última hora. No puede traer buenos resultados la dejadez, la insensatez. ¿Cómo esa pobre alma es despertada de un lecho de muerte como nos pasó a todos? Nuestras vidas estaban muertas y cuando Cristo vino nos resucitó. Y de allí no es que salimos corriendo, no. Ese resucitado, ese que volvió a la vida, es como que tiene que aprender a tomar aire, que es como que tiene que normalizarse. Allí se arrepiente, invoca al Señor para salvación. Aún su mente está confusa, no sabe por dónde empezar, como nos pasó a todos cuando recién recibimos a Cristo. Imagínate que en ese momento comienza a buscar al aceite, cuando ya sus lámparas deberían estar ardiendo. O empieza a implorar por la gracia, cuando debería ya estar usándola. Y todo pasó tan rápido, no había tiempo. Estaba el tiempo determinado, había un tiempo de gracia. Había un tiempo que podías buscar y todo era fácil de encontrar. Dice que las que estaban preparadas entraron a la boda. Lo dice en el versículo 10 y se cerró la puerta. Se cerró la puerta para excluir a esas insensatas y quedaron afuera.
Mientras que esa puerta está abierta, aunque es estrecha, dice que hay una gran cima que nos separa, que está puesta entre nosotros, Lucas 16, 26. Dice entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden y de allá para acá tampoco. Hay una gran cima. En el momento que la puerta se cierre, no se puede hacer nada más. Las vírgenes insensatas llegaron tarde. Llegaron tarde. Y decían, Señor, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y cuán triste, trágico se ve este cuadro, espantoso. ¿Por qué? Dios tan malo, ¿cómo no me vas a abrir la puerta? Tan cerca de la salvación, tan cerca de la salvación, todos los días, pero no perseveraron. No guardaron sus lámparas, no guardaron ese reservorio, se descuidaron, se confiaron. No, pues estoy bien, no me hace falta nada. No pudieron pasar la frontera porque no llevaban su pasaporte en regla. No pudieron pasar. Y el esposo las rechazó. Pero él respondió y dijo, versículo 12, no os conozco. No os conozco. ¿Quién golpea la puerta? No, a ver, mira por el agujerito así. No os conozco, no habrá. Isaías 55, 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy todavía puedes buscar de ese aceite para tus lámparas. Todavía puedes arrepentirte, todavía puedes rendir tu vida al Señor. Hoy todavía puedes. Llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Todavía hay tiempo. Veamos cómo está mi reservorio de aceite, veamos cómo está mi lámpara. Si viniese hoy, ¿me alcanza? Sí, me alcanza. Bueno, sigo. Y si veo que no me alcanza, busco. Día a día tengo que buscar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Si sabes que la noche está avanzada, si sabes que el esposo se acerca, que viene a buscar a su esposa, ¿por qué no te preparas? Si lo sabes, no seas insensato o insensata. El cual dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia. Más vale, Dios tiene misericordia. Todavía su gracia, su misericordia se extiende. Y él es amplio en perdonar, dice, amplio. Isaías 49, 8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. Hay un momento donde el tiempo se termina. Hay un tiempo que ya no es gracia, que ya no es aceptable. Hay un tiempo donde ya no podemos hacer nada. Pasó el tren, te quedaste. Ya no se puede hacer nada. Dice, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé, te guardaré. Te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, en tiempo aceptable. Mientras las puertas están abiertas, mientras es el tiempo de la gracia, podemos hacer lo que Jesús nos enseñó aún en Mateo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay un tiempo que la puerta, cuando llames, sí que necesita, y ahí va a estar Dios para darte, para ayudarte, aquel que se acerca. Y al final de esta parábola, Jesús decía,
Versículo 13. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. No puedes relajarte. No puedes permitir que tu lámpara se apague. No puedes permitir que tu reservorio de aceite se quede vacío. No puedes permitir. Es una búsqueda diaria. Es una necesidad constante de acercarnos a Dios. Nuestro deber es velar. Es estar despiertos. Es estar preparados. Y tanto y cuanto sabemos que aquel día se acerca. Amén. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Y cómo está tu corazón? Esa vasija que contiene, esa vasija que contiene ese aceite del Espíritu Santo. Ese aceite que te va a ayudar en toda esa noche, la espera del esposo. Ese aceite que lo vas a necesitar para todas tus actividades diarias. No puedes dejarlo allí reservado. Cuando tú lo uses, se renueva. Cuando tú lo uses, cuando tú das y más recibes. Das y más recibes. Amén.